Bien, en esta ocasión vamos a ver la parte teórica de lo que son los amplificadores operacionales. Tenemos que considerar que este es nuestro primer dispositivo activo. ¿Qué significa nuestro primer dispositivo activo? Que ya no es como las resistencias, en donde las resistencias lo único que hacíamos era pasar una corriente y estas pues obviamente generaban cierta diferencia de potencial o viceversa, les ponemos una diferencia de potencial y se generaba cierta corriente. Para los dispositivos que son los amplificadores operacionales, es un dispositivo activo. Eso quiere decir que aparte de ponerles una diferencia de potencial o en su defecto hacer circular una corriente, necesitamos una alimentación externa. Razón por la cual este amplificador operacional cuenta con 5 terminales. De estas 5 terminales vamos a ver que 2 son de alimentación, lo que acabamos de mencionar. Tenemos también 2 entradas. Y hay algo interesante en estas 2 entradas. La diferencia de voltaje entre las terminales de las entradas debe de ser 0. Esto, ¿cómo lo podemos explicar de otra manera? Que significa que el voltaje que existe acá y el voltaje que existe acá tienen que ser igual. ¿Ok? Luego también tenemos una salida o un voltaje de salida. Y en este caso, nuestro voltaje de salida es tal cual ya un voltaje. Eso significa que este dispositivo nos va a entregar una señal ya de salida. Por lo tanto, si ya tengo un voltaje, pues esto lo podría considerar como una fuente o como algo que nos está generando un potencial tal cual. Entonces, ya nada más lo único que nos resta es verificar que en esta parte sería nuestro voltaje de alimentación, la parte negativa, un voltaje negativo, y en esta parte sería un voltaje positivo, que serían las alimentaciones de los mismos. Características del operacional en este caso, vamos a ver que también contamos con ciertas características. La impedancia de entrada de este dispositivo es una entrada infinita. Eso significa que de etapas anteriores la corriente que les va a estar solicitando va a ser casi o va a ser técnicamente cero. ¿Por qué? Porque la impedancia es muy alta. Y en el caso de la salida tenemos que la impedancia es cero. Entonces, si la impedancia es cero, lo que significa es que este dispositivo técnicamente no hay pérdidas. No hay pérdidas. ¿Ok? Entonces, esas son las características y la otra sería una ganancia infinita, lo cual implica que si tú le pones cualquier corriente, cualquier voltaje de entrada a este operacional, la salida la va a tender ¿hacia dónde? La va a tender a infinito. Bien, para no estar utilizando en nuestros diagramas el circuito que tengo acá, que es el que tiene las 5 terminales, entonces utilizamos por lo regular este que solamente tiene 3 terminales. El encapsulado lo encontramos de esta manera. Es un encapsulado de 8 patitas, ya son como integrados. Y aquí tenemos lo que sería la entrada inversora, la no inversora, el voltaje negativo, el voltaje positivo y mi salida. Si observamos, en este caso en particular, en este chip que es el 741, esta terminal no se conecta, esta terminal no se conecta y, perdón, esta terminal no se conecta. ¿Ok? Entonces, de ahí en fuera todas las demás tienen conexión. Pero como nada es ideal, entonces trabajamos con operacionales reales. En los operacionales reales significa que la impedancia no es infinita, sino es alta. ¿Ok? Eso significa que no vamos a recibir cero o no vamos a exigir cero corriente, pero la corriente va a ser baja. La impedancia de salida no es cero, es baja. Eso implica que no vamos a tener pérdida cero, pero las pérdidas también van a ser bajas. ¿Ok? Entonces, y la última condicionante que teníamos era que teníamos ganancia infinita, pero la ganancia infinita pues técnicamente no podemos irnos hasta el infinito, por lo tanto las ganancias infinitas van a estar limitadas por las fuentes de alimentación. En este caso, para la fuente negativa, en el caso hacia menos infinito, y por la fuente positiva hacia el infinito. Para mejorar las características de este operacional,
utilizamos lo que se le conoce como una retroalimentación negativa. Eso nos va a permitir tener lo que sería una mayor impedancia, una mejor ganancia, respuesta de la frecuencia mejorada, una mejor impedancia de salida, una reducción al ruido y una operación más lineal. Ok, en este tipo de retroalimentaciones tenemos la retroalimentación de voltaje, ya sea en serie, ya sea en paralelo, y tenemos retroalimentaciones de corriente, también en serie o en paralelo. Okay, entonces, esto sería la parte teórica de un amplificador operacional. Recordemos, es importante saber que las diferencias, saber y recordar sobre todo, que las diferencias de potencial entre las entradas tienen que ser cero. Entonces los voltajes entre las dos terminales, la negativa y la positiva, tienen que ser iguales, voltajes iguales. Y la otra característica que debemos de tener es que la salida de este operacional ya nos tiene que entregar un voltaje. Entonces esto es algo que también tenemos que recordar. Si ya nos está entregando un voltaje, en un análisis de nodos, pues ya no tendríamos por qué plantear una ecuación. ¿Ok? Las ecuaciones las planteamos cuando desconocemos cuál es el voltaje o cuál sería el voltaje. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora lo que nos resta es ver configuraciones. Y en el siguiente video vamos a ver la primera configuración, que sería el amplificador inversor.